Bueno, ¿por dónde les gustaría que comencemos? No sé si tienen Te, especial sobre esto. te decía una curiosidad, justo se ve que no se escuchó, digamos, ¿no? Hoy a la mañana pensaba que el ingreso a Latinoamérica de la narrativa, fundamentalmente, por lo menos en mi mapa de lectura y de escucha, tengo México, Perú, Chile y Argentina como lugares de impacto por ahí de la narrativa en Latinoamérica. Brasil también, digamos. ¿Vos sabrías, porque yo no sé precisar, digamos, en cuál comenzó o impactó primero en Latinoamérica la narrativa? A mí me parece que es en México, ¿no? O en México y Chile probablemente. Am, Hay algunos colegas mexicanos que llegan incluso a conocer a Michael White y hasta Australia para formarse con ellos, con White y con Eston. Este, Ah, mirá vos. los chilenos, ¿no? Ítalo, Carolina, ellos Sí. ya fueron después de la desaparición de Michael White, pero trabajaron directamente con sus colegas, ¿no? Dulwich Center, creo que se llama el sitio, y de Adelaida, porque Michael White y su esposa, que eran los que regentaban o dirigían ese centro del Dulwich Center, se separaron, se divorciaron y con eso también la narrativa australiana se divorció un poco, ¿no? Y Michael se fue, fundó otro centro y se llevó a algunos colegas y algunos se quedaron con la esposa. Ah, mirá vos. Esos son Este, los chismes relacionales que hacen, digamos, a la cuestión política también, ¿no? sí, pues, y se supone que los que se fueron con Michael trataron de hacer una narrativa con el espíritu original de servicio y todo lo demás. Y los que se quedaron con Cheryl, con la esposa, dicen las malas lenguas, ¿no? Más mercantilizado. En todo caso, Mm. lo que también me comentaron, hay un colega español de origen peruano, o sea, sus padres creo que son peruanos, que trabaja en el AETEN, ¿no? O sea, la Asociación Española de Terapia Narrativa, Carlos Chimpén. Él nos decía que él creo que también estuvo en Australia, ¿no? Sí, por ahí se corta un poquito, pero te estamos escuchando. Él me decía que, por ejemplo, los videos de Michael White haciendo terapia los tienen guardados bajo 7 llaves. Muy difícil acceder a un video de Michael White por ahí y algunos circulando dando algún tipo de conferencia o de charla, pero viendo trabajar muy poco, ¿no? Yo llevé con ellos, con Chimpén y sus colegas de la Universidad de Extremadura, una maestría en terapia narrativa y nos pasaron un fragmento de una entrevista de Michael White con un niño, un fragmento, y ahí es donde nos dijeron, y acceder a más quiere soltar prenda, ¿no? A diferencia de otros tipos de terapia donde no digo que te regalen los videos, pero por lo menos te los venden, ¿no? Claro, sí, Este, sí, sí. Hay empresas que venden videos, puedes comprar videos de Milton Erickson, de William O'Hanlon, Kimber o de Steve Chaser, por mencionar, hacen terapia, ¿no? Te los venden caros, pero te los venden. En cambio de Michael White parece que o estás allí, los miras con ellos, pero lo que dar porque no los puedes tener. Ahora, eh, los narrativos son bien especiales con respecto a la ética.
o sea, es una terapia muy política, ¿no? No político partidaria, me refiero, sino política en el sentido de que el terapeuta consciente del rol de poder que puede y no quiere usar ese poder para nada, ¿no? Muy escrupuloso. Aquí entre tal vez demasiado. No digo que no tenga ninguna importancia eso, pero a veces como que se cae ya en extremos, me parece. Y bueno, yo el año pasado, precisamente para concluir el máster este de terapia narrativa, hice un taller eh, aplicando una especie de procedimiento, un programa para trabajo del duelo. No recuerdo ahorita el nombre de la especialista, la que lo propuso, pero es muy interesante que se basa en las ideas de Michael White acerca de decir adiós, ¿no? O sea, la idea esta de que el proceso natural del duelo, natural entre comillas, porque no hay nada natural en realidad, sería simplemente irte desprendiendo, hacer tu catarsis, luego decirle adiós al difunto. Ellos lo plantean, ¿y por qué tiene que ser? ¿Por qué tenemos que decirle adiós? Podemos decir hola otra vez al difunto. No quiere decir que vamos a hacer espiritismo y conectarnos con él, pero podemos reconectarnos con su historia, ¿sí? Ya me acordé, Lorraine Hetke se llama. Lorraine Hetke es una terapeuta norteamericana, creo, narrativa. Apliqué este programa, 7 sesiones, con 5 damas que vinieron a la convocatoria que hice, pero son con duelos, no con... Filmé todo, ¿sí? Porque algo que también se hace en la narrativa es que tienes que recoger las palabras textuales de las personas que participan. Y se imponga la narrativa del terapeuta, sino los relatos y las historias de los participantes, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, yo no confío en mi memoria y si bien es cierto, trabajaba con una colega que me asistía, prefiero grabarlo. Aparte de que ya he visto por ahí algún caso grabado de David Epstein, que trabajaba con un niño. Como ya dije, vi el video o fragmentos del video de White con otro niño, entonces yo supuse, pues, estará permitido. Aparte de que en la maestría también Carlos Chimpén nos mostró 1 o 2 videos de él haciendo terapia, ¿no? Entonces grabé las 7 sesiones y Perdón, cuando se lo comenté, perdón. César, ¿quién es? Discúlpame porque no lo conozco. Carlos Chimpén, ¿dijiste? Carlos Chimpén, Sí, no lo conozco. Él sí, es él es referente. él es un referente en España, sí. Digamos que terapeuta narrativo más visible. Como te digo, él es español, pero de padre o de padres peruanos. El apellido Chimpén es muy conocido por esta parte de la costa norte peruana. Bueno, entonces yo grabo las sesiones, luego lo converso con una de las maestras, ¿no? Con eh, eh, se me fue el nombre. Este Campillo se llama. Es una terapeuta narrativa mexicana que Ah, también es sí, sí, bastante conocida, ¿no? ella sí. Sí, sí, a ella sí. Le Ya, escribí, sí. Muy ocupada. sí. Y bueno, ella creo, si bien es cierto, no la pude ver, pero me imagino llevándose las manos a la cabeza, ¿no? No, ¿cómo has grabado? ¿Cómo has grabado en video a las participantes? Pero les digo, ¿pero qué pasa, no? Fue con autorización, o sea, firmaron un consentimiento informado, se les hizo saber que todo esto era para uso de investigación, que nadie lo va a ver, aparte de mí, ¿no? No, está claro. O sea, a pesar de que le dije, pero disculpa Marta, yo he visto videos de Michael White, he visto videos de videos hasta de, ¿no? Nuestro colega chileno, de David Epstein, pero ella estaba con que había cometido un gravísimo error.
un gravísimo error. Entonces, no sé, no sé cuál es el daño realmente, ¿no? Pero supongo que a veces es mejor pecar por exceso que por déficit. Como decía, bueno, es una terapia muy política. De hecho, creo que es la única política que conozco. Todos en realidad hacemos política cuando hacemos terapia, pero a veces o no somos conscientes, o no nos importa, o lo hemos normalizado, ¿no? Sí. Em, Tal vez podemos hablar un poco de la historia, si les parece. Ahora, Dale, por favor. yo tengo aquí unas diapositivas, no sé si de repente podría ser un poco más ordenado o vamos yendo así como salga. ¿Querés intentar poner compartir pantalla? Y ahí tenés para poner. Ahí abajo tenés compartir pantalla. Compartir. En esto, mientras tanto, de pensar también a estas dos personitas, lo interesante es que ninguno de los dos, como para compartir a los alumnos, vienen de la mano de la psicología ni de la psiquiatría. No. Eh, ¿Sí Como me algo interesante también, escuchan? ¿no? Sí, sí, te escuchamos bien. ¿No? ¿Me escuchás? Te Allá. escuchamos nosotros, ¿eh? Creo que no voy a poder compartir porque por alguna razón no aparece lo que quiero compartir. Aparece, Ah, bueno. sigamos nomás, no hay problema. Dale, dale. Sí, hasta donde yo sé, Michael White era trabajador social, un trabajador social clínico. Él inicialmente estaba guiado, o como dicen los narrativos, informado por el modelo histórico, especialmente el de la Escuela de Milán, me parece. Pero poco a poco, él cuenta por ahí que em, él empezó a tratar niños con encopresis y empezó a tener un éxito pues muy rápido, ¿no? A través de la externalización de este mecanismo, este procedimiento que él, digamos, diseñó. Hay un artículo interesante de White que se llama Un caso de pseudoencopresis, donde narra, es tal vez uno de los artículos fundacionales del enfoque narrativo. Y parece ser que esto no le cayó bien a algunos. En el hospital donde White trabajaba, así que parece que en castigo lo recluyeron en el sótano del hospital y empezaron a mandar pacientes con trastornos de alimentación. Pero igual parece ser que empezó a ayudarlos de una manera bastante rápida y efectiva. Así no lograron su meta de bajárselo un poco en términos morales. También parece ser que en algún momento de los 80, yo sospecho que los primeros años 80 coinciden con David Epstein en algún congreso, que uno fue a ver la ponencia del otro, descubrieron que más o menos pensaban de manera similar. No estoy seguro si él es neozelandés o canadiense de nacimiento, creo que es canadiense que radica en Nueva Zelanda, no sé si es al revés, pero creo que es así. Él es antropólogo, me parece, y también formado como terapeuta. Entonces empiezan a cartearse, es una pre-internet, donde no había correos electrónicos ni nada de eso. Supongo que coinciden, se juntan, piensan. Hay fotos de ellos montando bicicleta, parece que a los dos les gustaba mucho la bicicleta. Y después, hacia fines de los 80, sacan su primer libro, ¿no? Que también es el libro fundacional del enfoque, que es Medios narrativos para fines terapéuticos. Es una especie de manifiesto narrativo. Entonces, allí ellos proponen lo que se conoce como la metáfora narrativa, en contraposición a la metáfora sistémica y a las otras metáforas, ¿no? Ahora, ¿por qué le llaman metáfora? Porque
desde el punto de vista filosófico que ellos manejan, que es el postestructuralismo. Por favor, no me pregunten qué es el postestructuralismo, porque después de haber leído mucho todavía no lo tengo claro. Lo sigo Te juro confundiendo que con la posmodernidad. es el problema. Ayer lo preguntamos, es un problema, sí. Bueno, por ahí podría hablar un poco, ¿no?, sobre eso, pero precisiones no puedo dar. Es que se parece mucho al pensamiento posmoderno, ¿ah? Se parece mucho al socioconstruccionismo. Bueno, eh, desde el punto de vista postestructuralista y desde el punto de vista socioconstruccionista y posmoderno, se asume que el conocimiento objetivo no es posible, es una quimera, ¿no? Siempre es una aproximación. Siempre estamos haciendo metáforas de las cosas. Como ustedes saben, una metáfora es algo que se parece a otra cosa, ¿no? Pero no es esa otra cosa, ¿sí? Eh, ya. Entonces, ellos dicen, bueno, nosotros no podemos proponer objetividades, de proponer metáforas no pasamos. Así que los sistémicos proponen la metáfora del sistema como una forma de entender el funcionamiento de las personas, las sociedades, la naturaleza, las familias. El terapeuta hace. Lo mismo, nosotros no nos parece adecuado, ¿no? No estamos de acuerdo con la propuesta sistémica, o ya no estamos de acuerdo, porque, como digo, en algún sí era sistémico. Entonces propusieron esta relación. Ahora te vemos bien y te escuchamos bien. Muy bien. Claro, en alguna parte White decía que él no era posmoderno. La verdad no entendí muy bien por qué, pero sí hay una coincidencia entre posmodernos, postestructuralistas, ¿no? Postestructuralista creo es, dentro de la filosofía o de la historia del pensamiento, Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces los narrativos son bastante Foucaultianos. Eh, yo supongo que deben, que no les permite aceptar la posmodernidad como tal. Yo que tiendo a ver más cosas parecidas, eh, César, cámara, porque me sale un mensaje que dice que mi conexión sigue siendo deficiente, pero igual yo los veo a ustedes. Decía que yo encuentro la similitud en cuanto a la capacidad humana de tener un conocimiento objetivo, en cuanto al hecho de que este conocimiento se hace a través del lenguaje, por consiguiente no hay una posición neutra posible, ¿no? Objetiva, porque el lenguaje siempre está sesgado hacia alguna parte, eh, que el conocimiento se co-construye entre las personas, entre los dialogantes, los que conversan. Entonces todo eso impide, por más que tú uses procedimientos científicos rigurosos, un conocimiento objetivo. Además, también está el qué cosa se hace con ese conocimiento, ¿no? Qué sentido, qué uso se le va a dar, qué valoración se le va a dar. Entonces, esto no quiere decir que neguemos, por ejemplo, que se niegue la teoría de la relatividad o la ley de la gravedad. Sin embargo, qué sesgo, qué sentido, qué significado, qué importancia se le va a dar. En eso sí podemos estar discutiendo permanentemente. Entonces, usamos historias para conectarnos con ese mundo objetivo y tener una visión subjetiva. Además, como ustedes saben, Foucault decía que conocimiento es poder, no solo en cuanto a que el que tiene conocimiento tiene poder, sino que el que tiene poder también puede imponer cierta forma de conocimiento, ¿no es cierto? Y hacerlo pasar como verdadero e incuestionable. De hecho, ahorita no sé si ustedes se habrán percatado, hay una especie de duelo o disputa velada entre los psicólogos mismos,
entre aquellos que se consideran rigurosos y súper objetivos y los otros a los que ellos, los objetivos y rigurosos, llaman magufos, ¿no? Están nosotros, los que hablamos en serio, los racionales, y los magufos, que creen en constelaciones familiares, que creen en terapias de energía, que creen en todas esas cosas que son charlatanería pura. Ah, bueno, en realidad, esa discusión no sé qué sentido tiene, porque también están los psiquiatras que consideran que lo que los psicólogos hacemos también son magos dentro del laboratorio o no. Am, no es un permiso para aceptar cualquier cosa, porque como bien dicen tanto los terapeutas posmodernos como los narrativos, no todo vale. Todo puede ser planteado, discutido, analizado, pero siempre tener en cuenta que cuando estamos discutiendo y analizando algo, lo estamos haciendo desde cierta posición, desde cierta postura, ¿no? Em, hay un video muy bueno, si no lo han visto, lo pueden buscar, que es Kenneth Gergen hablando de construccionismo social. Es un video que dura como 40 minutos, está con subtítulos en español. Es una explicación bastante buena sobre el socioconstruccionismo. Los narrativos sí aceptan que su postura puede encajar dentro del socioconstruccionismo, no aceptan lo posmoderno. Es curioso porque el socioconstruccionismo es posmoderno. De repente asocian posmoderno con vale todo, relativismo extremo y cosas así. Bueno, volviendo a qué cosa es la metáfora narrativa, ¿no? O qué es una historia, mejor dicho, para entender la metáfora narrativa. Una historia es una secuencia de hechos. Hechos organizados en una secuencia, o sea, en un orden específico, preestablecido, a lo largo del tiempo, en torno a un tema, ¿no? Cuando hablamos de historias, nos estamos hablando de narrar secuencias de hechos, en un orden determinado, en un orden determinado. Siempre estamos narrando o siempre estamos utilizando narraciones sobre algo. Cuando si le preguntamos a una persona, cuéntame quién eres, no nos está contando su esencia, nos está contando el relato, por ahora dominante, de quién es ella, quién es esa persona. Y ese relato, por ahora dominante, no lo ha construido ella, esa persona, echada en su cama mirando el techo y reflexionando introspectivamente. Lo ha hecho en interacción con los demás, en conversaciones con los demás, en el intercambio de significados y de historias con los demás, ¿no? Entonces, en esa interacción, en ese intercambio, en ese tipo de conversaciones que muchas veces son repetitivas, porque si nos ponemos a pensar, cuando hablamos con las personas, ¿con cuántas personas hablamos en realidad? ¿Con cuántas personas interactuamos? Es algo variado, pero es algo más o menos reiterativo. Normalmente interactuamos con las mismas personas. Esto va cambiando un poco a lo largo del tiempo, pero no es que hoy tengo un círculo de personas conocidas, mañana tengo otro. Normalmente son las mismas personas. La familia, la pareja, los amigos, los compañeros. De repente los compañeros de clase o de trabajo pueden ser los que más varían, pero la familia y los amigos, que son nuestras referencias más importantes, tienden a ser las mismas a lo largo de los años. Y las interacciones y las conversaciones y las historias que se usan allí también tienden a ser las mismas, ¿no? Entonces, por eso mismo es que las historias que intercambiamos también tienden a ser las mismas. Eso para mí, por ejemplo, ayuda a entender este sentido de permanencia que a veces se le atribuye a la personalidad, ¿no? Que la personalidad es lo que te permite ser más o menos el mismo, porque supuestamente tienes una estructura, un esqueleto, ¿no? Pero no sé si tenemos un esqueleto o una estructura, o si tenemos conversaciones reiterativas, producto de interacciones reiterativas, ¿sí? Bueno, em, sin embargo, y esta es la parte que a mí me gusta más, también las historias
nunca son completas. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Las historias nunca son completas. Siempre hay cosas. O sea, podríamos decir que la vida es un poquito más compleja y un poquito más variada que lo que las historias pueden narrar. ¿Mm? Em, Dándome un poco esta imagen del principito, ¿no? De la víbora que come un elefante, pero esa imagen que parece un sombrero. Yo decía, ah, ¿cómo harías tú para meter una pelota de playa, esas pelotas que son grandotas? No sé si en la Argentina se usan, ¿no? Dentro de una manguera de jardín, esas mangueras para regar el jardín. ¿Cómo la metes ahí, no? La única forma es desinflar primero la pelota y luego cortar el plástico, el GBS en trozos eh, e irlos metiendo poco a poco, ¿sí? Entonces, la manguera de playa, de jardín, perdón, la manguera de jardín vendría a ser el lenguaje, que es secuencial, una palabra tras otra. No podemos soltar 50 palabras al mismo tiempo. Es una coherencia sintáctica para que se entienda. Pero al hacer eso, ya estamos distorsionando la realidad. Porque el mundo en el que vivimos, el momento es simultáneo, ¿no? Nos están pasando, tenemos estímulos un montón. Tiempo. Pero ¿cómo narras eso? ¿Cómo describes, por ejemplo, una foto? ¿Cómo describes un paisaje? Elemento por elemento. Ya de por sí lo estás seccionando. Como dice Kenneth Gergen, ¿no? El lenguaje es una cortadora. Corta en pedacitos. ¿No? Incluso él hace ese ruido, ¿no? Está cortando en pedacitos la realidad. Al hacer eso la distorsionas. Bueno, es así como se construyen las historias. Elemento por elemento, tanto los elementos sincrónicos como los diacrónicos, ¿no? Todo lo que ocurre ahora lo seccionas, pero también lo que ocurrió a lo largo del tiempo. Ese mismo hecho nos lleva a entender que ninguna historia es completa. Siempre se te han quedado cosas fuera. Experiencias que viviste y sobre las cuales no se conversó o no se conversó lo suficiente. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Que las historias nunca son completas. A veces también esas historias contienen elementos contradictorios. ¿Mm? Ah, el conversar con las personas y luego sus historias son importantes, valiosas para ellos, que les ayudan a generar identidad, pero que no son completas, tiene un potencial muy importante, porque lo que se suele quedar en el tintero, aquello que no se narró, suele ser importante para la persona y tiende, por decirlo así, a contradecir la historia o el discurso que la persona nos está mostrando, sobre todo cuando se trata de problemas. Cuando alguien llega a la consulta con un problema, con una idea de que yo soy así, yo soy depresivo, yo soy limítrofe, este, yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo que no puedo vencer, estoy dominado por la bulimia, nos está contando una historia que es dominante, sí, porque por ahora, digamos, está guiando la vida de la persona o la persona se está guiando por esa historia dominante, que a veces está reforzada también por los diagnósticos de los expertos, ¿no? Tú eres esto, tú tienes una estructura de personalidad así, tienes un pronóstico asá, ¿no? Y si viene del poder del experto, pues esa historia tiende a ser más fuerte y más potente. Pero por más potente y por más fuerte que sea, y por más que venga en un papel sellado con un membrete de un psicólogo o un psiquiatra, esa historia no es completa. Siempre hay cosas que contradicen a la historia dominante, ¿no? Que están sobre las que no se narra lo suficiente. No se narra lo suficiente. Eh, y en esas historias que no se narran lo suficiente y que contradicen a la historia del problema, esas historias reflejan normalmente las cosas que son importantes para la persona. Lo que en narrativa se conoce como estados intencionales. Los estados intencionales son los valores,
los sueños, las expectativas, las fantasías, los anhelos, ¿no? Las cosas que son importantes para cada quien. ¿Mm? Eh, y también están, o esas historias dominadas, esas historias a las que no se les da importancia, no se les da suficiente importancia, reflejan competencia de la persona, estados de competencia. La persona puede ser competente, ¿no? Esa persona posee un conocimiento que probablemente no sabe que posee. Es una persona que sabe, pero no sabe que sabe, porque ese saber, ese conocimiento local, como también se le conoce desde el postestructuralismo y la antropología posmoderna, ¿no? No ha sido reconocido y no se ha conversado sobre eso. Miren, yo sobre eso siempre digo, aquello que existe pero de lo que no se habla, no existe aunque exista. Existe, pero si no se narra, no existe. Para fines prácticos, no existe porque no se le va a hacer caso. Entonces, cuando tú vas con una dolencia psicológica a una consulta y te encuentras con un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra entrenado para ver lo que te falla, para encontrar las causas de lo que te falla, ¿no? Y para entender que al menos en ese tema no eres competente, entonces eh, tus estados intencionales, tu sentido de agencia personal, que es otro concepto que también se usa en narrativa, pues simplemente está eclipsado, ¿no? Y conversando con esa persona, con ese profesional, termina engordando la idea, ¿no? Saturando la idea, el relato de que eres incompetente, de que eres un paciente, de que tú no puedes avanzar sin ayuda. Ya estás rotulado y la historia dominante de que eres incompetente, pues está, claro, está ahí pues con mucho vigor. Y sobre todo porque me lo dijo el doctor tal o la doctora tal. Entonces, debe ser cierto. ¿Quién soy yo, un humilde mortal, para saber si soy bueno o no? Eh, los narrativos no siguen esas conversaciones. Los narrativos buscan las partes faltantes de la historia, los capítulos no incluidos en la novela de tu problema. Y esos capítulos no incluidos son aquellos donde la persona ha tenido capacidad de hacerle frente al problema. ¿Sí? Esta capacidad de hacerle frente al problema parte de lo que Michel Foucault decía, ¿no? Frente a la adversidad, nadie permanece impasible. Todo el mundo hace actos de resistencia. Y esos actos de resistencia, que pueden no ser reconocidos, que incluso pueden ser vistos como patológicos, son actos de resistencia. O sea, son los intentos de la persona por enfrentar, minimizar y, si es posible, detener algo que les está pasando y que no consideran aceptable desde esos valores, expectativas, sueños y esperanzas. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? En alguno de los casos que yo recuerdo ya hace mucho tiempo, me viene a ver una señora porque su esposo le fue infiel, casos por infidelidad, tanto individualmente como en pareja. Y esta señora venía un poquito conflictuada, de que estaba, algo malo le estaba pasando porque no se permitía perdonar. Decía, ya ha pasado un tiempo y no dicen que el tiempo lo cura todo. Sin embargo, después de que ya ha pasado como 2 años, yo sigo muy resentida con esto, ¿no? Muy resentida, muy desconfiada. ¿Qué problema tendré? O sea, esta señora se estaba cuestionando a sí misma porque no se permitía o porque no podía superar del todo y volver a la normalidad después de una infidelidad del esposo. Y a mí me dicen que ya debo olvidarme de eso, que ya lo supere, que no sea rencorosa, que eso no es normal. O sea, esta señora estaba midiendo su propia experiencia, contrastando, que es lo que hacemos todos, con los discursos dominantes acerca de lo que es ser normal.
¿sí? Y entiéndose que esos discursos dominantes no solo vienen de la ciencia psicológica o psiquiátrica, también vienen de la cultura dominante, ¿no? Dentro de la cultura, de las conversaciones, se va estableciendo qué es lo normal y qué no, ¿sí? Y eso nos sirve para contrastarnos. Se supone que yo debería ser así, eso es lo que dice todo el mundo, mis amigas dicen eso, mi familia dice eso, pero yo siento lo de acá, entonces, ergo, no soy normal. ¿Mm? No soy normal. Claro, Foucault hubiera dicho, antes hubiera dicho que yo soy malo, ¿no? Pecador. Ahora, como eso ya no está tan en vigor, lo de la maldad o el pecado se ha reemplazado por lo de ser anormal o ser normal. Entonces, esta señora no se sentía normal porque su experiencia no era, no correlacionaba con lo que le habían dicho que tenía que pasar. Que después de un tiempo las mujeres perdonan. Las mujeres perdonan los cuernos, pero ella no podía y no quería perdonar. Entonces viene preocupada, perdonar, ¿qué está mal en mí? Bueno, en lugar de subirme o de sumarme al coro, ¿no? De decir, sí, oye, qué mal, ¿no? Que no puedas perdonar. Yo le dije, si le pudiéramos poner palabras a eso que no te permite perdonar, ahí estaba usando este procedimiento que se conoce como externalización. Es algo bastante importante, ¿no? Y propio de la terapia narrativa, ¿no? Si le pudiéramos permitir a eso que no te permite perdonar, ¿cuáles son sus grandes razones para no perdonar? ¿Qué crees que me diría? Me dijo que no es justo que lo que él hizo pase tan fácil, ¿sí? Que no es justo porque me engañó. Y yo le pregunté, ¿y por qué es tan importante esto del engaño? ¿Qué es lo que ha sido, disculpa la expresión, le dije, ¿qué ha sido violado cuando él te engañó? La confianza, la confianza. No ha respetado mi confianza en él, ¿sí? Entonces, hay una cosa detrás, algo que se llama lo ausente, pero implícito, ¿no? O sea, las historias que están detrás de las historias. La señora me estaba contando una historia, la de, soy una persona resentida, parece que estoy mal, ¿no? Debo tener algún trastorno, porque ya pasó un tiempo, mi esposo ya me pidió perdón, hasta me lloró de rodillas y todo, pero no puedo perdonar. Aparentemente perdono, pero se me sale por ahí, en cualquier situación que tenemos los dos, se me sale el rencor. Debo estar mal. Esa era la historia dominante, ¿ah? Y esa historia, como se darán cuenta, ha sido co-construida entre todos, la señora, el entorno, la cultura dominante. Sin embargo, detrás de esa historia dominante hay otras historias, las historias subyugadas, que son las que estábamos tratando de buscar. ¿Qué es lo que hay detrás de ese rencor que no está siendo escuchado? Este, que se ha violado mi confianza. ¿Qué podríamos indagar por otra historia detrás? ¿Cómo es que ha llegado a ser importante para ti la confianza? ¿Qué historias tú recuerdas que me ayuden a entender por qué la confianza es importante para ti? Entonces, ahí abrimos un nuevo capítulo, ¿no? Hacemos abrimos como una especie de brecha hacia alguna parte, un atajo hacia alguna parte, que nos lleva a otra historia importante. Y de repente me puede contar la historia de que su padre era una persona que siempre valoró la confianza y que siempre fue considerada en el trabajo y en el pueblo donde vivía porque era una persona confiable y que siempre que había alguna discrepancia en la familia o en el pueblo o en el trabajo, lo llamaban a él y que eso le granjeó el respeto de la gente, ¿sí? Y que por eso es que para ella la confianza es una cosa muy importante. Entonces, no estamos viendo que detrás de esta afición por la confianza hay un tipo de obsesión, un complejo o algo medio torcido, sino que hay una historia de vida. Y esa historia de vida tiene que ser valorada, tiene que ser visibilizada, tiene que ser respetada. ¿Sí? No es que yo voy a decirles, y para mí tener tanta fe en la confianza
tanto afán porque la confianza sea resarcida del daño, está bien o está mal. ¿Quién ha dicho que mis valores son los valores? ¿No? ¿Quién ha dicho eso? Dicho sea de paso, la postura del terapeuta narrativo, como siempre dicen ellos, es eh, descentrada, descentrada e influyente. El terapeuta se descentra en el sentido de que las historias dominantes del terapeuta no son el centro de la conversación. Lo que el terapeuta valora, considera, etcétera, eso es algo que el terapeuta lo tendrá pues para su vida personal, ¿no? Pero es influyente porque sí, pues no vamos a decir que somos terapeutas no directivos, porque eso ya se sabe hace tiempo que no existe. Somos terapeutas que influimos y nos hacemos cargo de eso. ¿Cómo influimos? Preguntando, visibilizando, valorando, ¿no? Creando las condiciones para que estas historias emerjan y se puedan hablar de ellas, ¿no? Utilizando, decir, las técnicas, en realidad los narrativos abominan la palabra técnica, ellos hablan de prácticas narrativas, no las técnicas, porque las técnicas implica alguien experto y el terapeuta narrativo no quiere ser experto. ¿Sí? Entonces, yo le digo, volviendo a esta señora, o sea que por eso y por muchas otras razones más, la confianza es importante para ti. La confianza que tú tienes, que tú valoras, que tú honras, ha sido reconocida, ha sido valorada, ha sido resarcida del daño. Me dijo, no, no. De hecho, yo no me había dado cuenta hasta ahora que eso era tan importante para mí, pero sí es verdad, pues. O sea, nadie ha reconocido que se me hizo un daño, nadie ha reconocido que yo he perdido un buen monto de confianza hacia mi pareja. Parece que a nadie le importa. Me dicen, pasa la página ya. Ya lloró, ya se humilló, pasa la página. Y yo no puedo pasar la página porque yo no sé si esto va a volver a ocurrir o no. ¿Qué garantías tengo yo de que mi confianza no va a ser violada otra vez? Entonces yo le dije, bueno, no sé qué piensas tú, pero me parece que sí tienes buenísimas razones para no superar lo que te hicieron, ¿no? Si lo vemos desde allí, ¿tú crees que esto es algo patológico o es una buena razón para no pasar la página aún? Y bueno, ella me dijo, sí, tienes razón, nunca lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? No es que tenga un trauma, no es que sea vengativa, no es que sea rencorosa, es que hay algo pues que está allí que no ha sido valorado, ¿no? Es esa importancia que ella tiene para la confianza. Eso cambió su perspectiva. Este, ya no se veía patológica, ahora se veía como una persona a la que le tienen algunas cuentas que saldar, ¿sí? Y desde allí se puede hablar de otras posibilidades, de otras cosas, como por ejemplo, hablar con el esposo, ella, y decirle, mira, no me puedes pedir que yo renuncie a esto. Si yo me casé contigo, cuando me casé contigo, es porque, entre otras cosas, aparte de la atracción y todas las cosas que valoro en ti, yo sentí confianza hacia ti. Yo pensé, sobre esta persona o con esta persona yo puedo construir un hogar y una familia. No creo que esta persona ponga en riesgo lo que vamos a construir. Sin embargo, sí lo has puesto en riesgo. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que esta confianza sea restituida sin que se caiga pues en el llanto, en la humillación ni nada de eso, porque llanto y humillación no son sinónimo de confianza, ¿no? ¿Sí? Y tal vez así podemos pensar en pasar la página, pero antes es como que me pidieran que me niegue a mí misma, como que me trague un pedazo de mí, lo digiera y esté tan contenta y va a estar un poco difícil que haga eso. Entonces, es ese tipo de historias, por ejemplo, las que podemos buscar. Yo estaba recordando
el año pasado también hice una pequeña investigación con 3 personas voluntarias, aplicando un modelo de abordaje del trauma, ¿no? De los narrativos, basado en esta idea de que nadie permanece pasivo cuando sufre la adversidad. Y estaba viendo a una señorita que trabajaba una tienda así grande aquí en la ciudad de Trujillo, donde vivo, y que había sufrido un accidente, ¿no? O sea, le había caído sobre la cabeza un tanque de agua y le había abierto pues un pedazo, una pequeña brecha aquí en la frente, ¿no? Y le había hecho, estaba manando mucha sangre, ¿no? No había perdido el conocimiento ni nada. Sin embargo, esta chica, después de casi 2 años, todavía sentía los efectos adversos de ese accidente. Por eso decía, yo tengo un trauma que no he podido superar, ¿no? Cada vez que lo recuerdo me siento mal, me siento preocupada. Como ella estaba parada, o estaba, claro, estaba al lado de una escalera de las que se usan en los grandes almacenes, ¿no? Aquí hay unas tiendas que son como ferreterías gigantes, supermercados, pero de cosas de ferretería, artículos del hogar. Entonces usan unas escaleras que se parecen a las de los aviones, ¿no? Para subir a las estanterías los artículos. Y ella estaba parada al lado de una de esas escaleras, y así es como le cae encima el tanque este. Entonces me decía, cuesta mucho subir escaleras si se parecen a esa que yo tenía o que en la que yo estaba cuando ocurrió el accidente. O sea, tenía varias conductas evitativas, ¿sí? Asociadas al incidente. Entonces, siguiendo la metodología, yo le pregunté, ¿qué es lo que pasó? O sea, primero, el hecho, la reacción de la persona, o sea, ¿qué es lo que tú hiciste? ¿Qué buscabas cuando hiciste eso? ¿Y cuál es el valor, cuál es la historia que hay detrás? El significado, mejor dicho, ¿no? Normalmente cuando nosotros trabajamos con una persona que ha experimentado un trauma, nos quedamos con las dos primeras cosas. ¿Qué pasó? Tal vez le preguntamos qué hiciste y de ahí no pasa, porque presumimos que lo que hizo es una respuesta animal, es una respuesta refleja o es una respuesta que viene desde lo patológico. Así que ¿para qué queremos indagar eso? Pero la narrativa lo ve de otra forma, ¿no? Entonces, uh, ¿qué fue lo que pasó? Le pregunté. Me dijo, bueno, se cayó el tanque, sentí el golpe en la cabeza, no me desmayé, sentí el golpe. ¿Qué hiciste? Me toqué la cara y vi las manos llenas de sangre, me goteaba la sangre. ¿Qué buscabas al hacer eso, al tocarte la cara? ¿Qué buscabas? Ver si mi cara estaba intacta, si es que me había desfigurado. Claro, si nos quedamos allí, podríamos pensar, esta persona es vanidosa o qué sé yo, no se va a poder tomar selfies, habrá tenido miedo de no poder, Le digo, ¿y qué buscabas al tocarte la cara y ver si estaba intacta? Ver si mi rostro estaba bien, porque para mí el rostro significa confianza. ¿Me puedes contar una historia que me ayude a entender cómo es que tú asocias confianza con rostro? Bueno, decía, cuando yo converso con las personas, porque en el trabajo en el que estoy, sí, yo trabajo en relaciones, recursos humanos, ¿no? Cuando converso con alguien, siempre le miro la cara para ver si es confiable o no. Además, mi padre, esa es otra historia, me dijo, el rostro es la ventana del alma, los ojos son la ventana del alma y esas cosas. Siempre que hables con alguien de cosas importantes, mírale la cara, si te mira, no te mira, etcétera. También ella había participado en no sé qué grupo religioso y a partir de ahí, o sea, tenía varias historias que refrendaban aquello de que la cara es importante para ella. Creo que, claro, no le pregunté eso, pero creo que hubiera preferido decir, quería perder las manos en lugar de ver afectada mi cara. Porque para mí es importante que confíen en mí. Y si mi cara está afectada, no van a confiar en mí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Volvemos nuevamente a los hechos, ¿no? La secuencia de los hechos. Me llevaron
Me llevaron al tópico, a la enfermería que hay ahí en la empresa, y lo primero que hice fue avísenle a mi hermana. Esa fue mi reacción. ¿Y qué buscabas con esto de que avisen a tu hermana? Es que mi hermana es médico. Y yo no quería que me lleven al hospital si mi hermana no está presente, porque yo no sé lo que van a hacer médicos ahí, ¿no? Este, y ayúdame a entender por qué querías que tu hermana esté presente, aparte de que no, tal vez los médicos no te inspiran mucha confianza. Porque mi hermana es una doctora especial. Mi hermana no se manda a hacer cualquier cosa primero, siempre analiza y busca aquello que es bueno para el paciente, ¿no? No está tan mecanizada, digamos, en los protocolos, sino que a veces espera, busca otras alternativas. Después ya me llevaron al hospital. ¿Y cuál fue tu reacción allí? Que no me cosan, que no me cosan la cara. Nuevamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que buscabas al pedir que no te cosan la cara? Que no me hagan una cicatriz, porque yo he visto gente cómo le han cosido, parece que fuera pues lo cosen colchones, ¿no? O sea, que te ponen unos puntos ahí, que después quedas como Scarface, como cara cortada, y en la frente, un lugar visible. No, que no me cosan, que no me cosan. Entonces, nuevamente, porque valora el rostro, la confianza y todo lo demás. Y así. Entonces, a medida que íbamos hablando de los eventos o las partes, ¿no?, del incidente, también íbamos viendo que ella tuvo reacciones. Esas reacciones podrían ser interpretadas por otros como cosas, sí, pues comprensibles, se puso histérica, no quería que la toquen, no querían que la lleven al hospital, estaba evitativa, pobre mujer, esa reacción de lucha, huida, estaba congelada por el miedo. Podríamos interpretar sus reacciones patologizándolas, desde discursos dominantes psicológicos preestablecidos. Pero si nosotros le preguntamos cuál era la intención que tenía, cuáles eran los valores que habían detrás, estamos sacando a relucir historias subyugadas. La historia que ella tiene acerca de la importancia de la confianza y cómo el rostro es una forma de esa confianza. La importancia que ella tiene, que le da a ella, ¿no? De repente a la hermana, a su hermana, lo que ella valora de su hermana como médico. Y así. Entonces, le dije, hacia el final, ¿no? Esto duró como una hora y un poco más. ¿Tú dirías entonces que hiciste algo o no hiciste nada? Porque ella decía, no hice nada, me sentí muy mal. ¿Hiciste algo o no hiciste nada? No, me dice, sí, hice cosas. En realidad, sí me estuve cuidando a mí misma. ¿Mm? Y saber que te estuviste cuidando a ti misma, obviamente, no es que tuviste pues un salto como de gata para impedir que te caiga el tanque en la cabeza, ¿no? No fuiste la Mujer Maravilla ni nada por el estilo, pero hiciste cosas pequeñas, pero importantes, significativas. ¿Cómo te hace ver ahora esa historia? ¿Te sigue perturbando igual? Me dijo, no, no es una historia bonita, pero en realidad yo siempre me sentí una persona pasiva frente a esto. Me sentí una tonta en realidad. Y ahora veo que no era así. No digo que con esto todo ya está resuelto, pero es el abrir lo que en narrativa se llama una contratrama. Porque la persona viene con una trama, con un tejido, con una historia establecida, y hay que hacer una contratrama. No artificial, porque si ustedes se ponen a pensar, yo no le dije nada a la persona, no le estuve estimulando, no le estuve eh, animando, ni diciéndole palabras bonitas para que se sienta bien, simplemente estuve César, preguntando. ¿Sí? César, Sí, sí. se podría decir, al escucharte, ¿no? Digo, el primer relato era como 2 páginas y vos lograste en el proceso, con ella obviamente, que se escribieran varios tomos del mismo hecho. Claro. Bueno, de repente también podríamos verlo como que le agregamos los capítulos faltantes. Exacto, sí, claro, como metáfora, digamos, sí, sí. Claro, esa es la metáfora, por ejemplo, que usa Linda Metcalf, ¿no? Esta señora Linda Metcalf es una terapeuta narrativa centrada en las soluciones, o sea, mezcla ambos enfoques o los combina, mejor dicho. Y ella le plantea a sus consultantes eso,
que aquello que tú me estás contando lo vamos a ver como una novela a la que le faltan capítulos. Y tenemos que ir a buscar los capítulos faltantes. Y no es que los vamos a escribir, los vamos a identificar. Entonces, ese procedimiento para el abordaje del trauma, que tampoco enfatiza demasiado en el trauma, no es que vamos a estar ahí viendo elemento por elemento de una manera un poco morbosa para ver si la persona se retraumatiza. No, porque siempre vamos a estar viendo la reacción de la persona, la respuesta. Más que reacción, respuesta. ¿Sí? Y entonces es como que se deconstruye, se deconstruye, se hace reautoría. Esa es una palabra, una de las prácticas narrativas, la reautoría, ¿no? ¿Sí? Porque la persona viene con una historia ya escrita y se va a reescribir agregándole aquello que no ha sido valorado por nadie, ni siquiera por la propia persona. Entonces está haciendo reautoría, reescribir, claro, reescribir la historia. Hay un libro de Michael White que es así, ¿no? Se titula así, Reescribir la historia. Entonces estamos reescribiendo la historia y se transforma la historia. Por consiguiente, como las historias son aquellos aspectos que nos reconectan con el mundo y con nosotros mismos, entonces estamos reescribiendo nuestra propia experiencia. ¿Sí? César, se podría Sí, pensar que ahí justamente radica, me parece que en eso que decís está muy claro lo que es la ética de esta terapia, ¿no? Porque no es un discurso motivacional donde el psicólogo viene y encripta a la persona en sí, vos podés salir de esto, sino que hay como justamente un trabajo muy personal guiado por el terapeuta, pero muy personal a la hora justamente de volver a estructurar una historia en función de lo que uno sintió como individuo, digamos. Más allá de saber que nos construimos por relatos más bien sociales, se podría decir, se reconoce en parte ese permiso a ser individuo, me parece. claro. Sí, cada persona pues es única, pero tampoco es una isla, dicho sea de paso, ¿no? O sea, somos, como decía Gergen, somos la intersección de todas nuestras historias. Entonces, somos una combinación muy peculiar de múltiples historias y eso también puede hacer que cambien nuestras identidades. Somos seres multihistoriados en realidad. Eso es algo que a los narrativos les gusta mucho decir, ¿no? Somos seres multihistoriados. No tenemos una historia solamente. El problema es que nos contamos solo una historia. ¿Mm? Y la intención del terapeuta no es pasarle, como decimos aquí, la franelita por encima, ¿no? Sentir compasión. Tampoco es que seamos duros, ni fríos, ni nada, pero sí estamos centrados en esas historias de la persona. Confiamos en que las personas tienen muchas cosas más que contar acerca de lo que les pasa. Y desde esa curiosidad es que buscamos ir a la casa de esas historias. Y repito, no es construir nada nuevo, es más bien hacer un poco de arqueología, ¿no? Un poco de arqueología de eso que está ahí oculto. Esta palabra que decís, curiosidad, ¿se la puede leer dentro de la teoría? ¿Cómo así dentro de la teoría? Si es que ellos han teorizado sobre eso. Como justamente una postura desde el terapeuta, esta posición de ser curioso, digamos. Mm, yo te diría que sí. Ahora, curiosamente, más lo he leído desde la terapia colaborativa, la terapia posmoderna, ¿no? La postura de no saber, y por el lado centrado en las soluciones, la postura del terapeuta estúpido, ¿no? O sea, Bellevash creo que el terapeuta centrado en las soluciones es un terapeuta estúpido, no porque no sepa pensar, sino porque en realidad la experiencia de la persona, el que sabe de la experiencia de la persona es la propia persona, ¿sí? Entonces, la postura de curiosidad, que es una postura de respeto, nos lleva a centrarnos en las cosas que son importantes para esa persona
y no lo que debería ser importante para esa persona. O sea, no vamos a hacer una transferencia de nada. ¿Sí? Entonces, ahorita no podría recordar en qué parte se habla de la curiosidad en la terapia narrativa, pero que tiene que estar implícita por lo menos, tiene que estarlo, ¿no? ¿Sí? El respeto sobre todo. Respeto, la no colonización del otro. La no colonización del otro. Pero, repito, al mismo tiempo saber que no somos islas, que somos seres relacionales y que esas historias no brotan en nuestra cabeza como hongos, sino que son producto de conversaciones, ¿no? ¿Sí? No sé cómo vamos, ¿está claro? ¿Todavía hay tiempo? Sí, tenemos un ratito más, pero quería puntualizar a ver qué te parece de lo que vos vas diciendo, César. Podemos plantear por ahí en este proceso, en el abordaje desde el 80 a los 90, de que esto de la externalización por ahí relacionarlo con esto que viene de la mano de Foucault, porque sabemos que White era muy amante de Foucault, de la arqueología y la genealogía en relación a la externalización, ¿no? Y por ahí, en los 90 con Derrida, ¿no? Podemos por ahí relacionar esto de reescribir y reautoría con la deconstrucción. ¿Podría ser o está medio jugada la alianza? Uh, bueno, definitivamente la deconstrucción es una herramienta derridiana, ¿no? Claro, Derrida la plantea de una forma un poco complicada. Derrida tiene un libro que no he leído y posiblemente no pienso leer, que se llama De la gramatología, porque es un libro como escriben casi todos los filósofos franceses, hiper complicado. Y entonces él plantea ahí su tema este de la deconstrucción. Pero bueno, yo entiendo la deconstrucción como aquello que siempre se queda en el tintero, ¿no? Aquellas cosas que, o sea, que un texto puede involucrar elementos contradictorios sin saberlo. Un relato, un texto, no solamente escrito, también hablado, obviamente, y que a partir de allí se puede como que jalar la hilacha del texto, si fuera un tejido, por ejemplo, jalar una hilacha. No sé si ahora, por ejemplo, en las pantimedias que usan las damas, se corre la media, ¿no? A veces se engancha en alguna parte y se corre y se descose. Y a veces queda un hilo por ahí. ¿Qué pasaría si lo jalamos? De repente se descose todo. Los relatos también tienen esos hilos sueltos. Hay una historia que siempre comento, que creo que es de Wickland, que es de otro enfoque, ¿no? El del MRI, pero que puede ayudar a entender esto de la deconstrucción y de las contradicciones. Que llega a verlo un señor diciendo que él es Jesucristo, una persona que encajaría pues en alguien que está delirante, ¿no? Que es Jesucristo, que va a hacer volar una bomba de hidrógeno para vengarse de la humanidad, matar a toda la humanidad y que sufran. Entonces el terapeuta lo escucha con atención y luego le dice, todo eso me parece muy interesante, sin embargo hay algo que no entiendo. ¿Qué cosa? Le dice el tipo. Si tú eres Jesucristo, se supone que tú amas a la humanidad, se supone que tú no quieres vengarte de la humanidad. Entonces el Señor se da cuenta de la contradicción y sobre la marcha corrige y dice, no soy Jesucristo, soy el demonio, soy el demonio. Y voy a volar una bomba de hidrógeno para matar a toda la humanidad para que sufran. Entonces el terapeuta se queda nuevamente desconcertado y le dice, hay algo que todavía no entiendo. ¿Qué cosa no entiendes? Que si matas a toda la humanidad con una bomba de hidrógeno, ¿quién va a quedar para sufrir? Entonces se supone que el tipo se queda ya más desconcertado todavía, ya no pudo reconfigurarse, así que ahí aprovechó Wickland o quien haya sido para pararse, darle la mano y decirle, ¿le parece si nos vemos en una semana? Entonces el tipo se fue con su delirio, todo con el hilo corrido, ¿sí? Llegó a la siguiente semana a la sesión, ya no hablar de demonios, de Jesucristo, ni de bombas, sino de los problemas que tenía con su esposa. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo bien evidente de las contradicciones del relato, ¿no? Que a veces pueden pasar desapercibidos.
porque a veces escuchamos y creemos que es un todo monocorde, pero lo de Jesucristo vengándose de la humanidad es una cosa que rechina un poco, ¿no? Al menos en nuestra cultura. O lo de matar a todo el mundo para que sufran es otra cosa bastante contradictoria en sí misma, ¿sí? Esa sería una forma muy peculiar de deconstrucción. No siempre son así de evidentes las contradicciones, a veces son evidentes en cuanto a lo que falta, a lo no dicho. Cuando se resalta que hay cosas que no han sido incluidas en la historia, entonces la historia pierde poder y se puede transformar en otra cosa. Entonces, la deconstrucción es una herramienta de varias de estas terapias, ¿no? La narrativa, por ejemplo. Y en esto, César, también coincide con esto de que ya no se habla de resolver, sino de que se disuelve el problema. Sí, sí. Ahora, yo entiendo que lo de disolverlo lo destacan sobre todo los colaborativos. Ajá. No los No sé si, narrativos. no creo que los narrativos se opongan, pero yo creo que más bien ellos dirían enriquecer la historia. Ah, bárbaro, bárbaro. Pasar de una historia saturada del problema a una historia más bien enriquecida con las historias preferidas de las personas. ¿Sí? O sea, no se trata de Buenísimo. negar lo que pasó. Ni siquiera se trata de contradecir la historia en sí misma, pero es una pequeña forma de contradicción el enriquecer con cosas que contradicen lo dominante, ¿no? ¿No? Es como, no César, sé. otra ¿Ah? preguntita, ¿sí? En Sí, relación sí. a la teoría. ¿Toda externalización involucra bautizar el problema o se puede hacer externalización sin bautizar el problema? Yo creo que hay que bautizar el problema de alguna forma. A veces ya viene bautizado, la persona a veces ya se refiere a eso de cierta manera. Claro, yo prefiero bautizar o utilizar una palabra que no tenga connotación patológica. Ujú. Pero si no hay un bautizo, hay que bautizarlo, hay que pedirle a la persona cómo le llamarías a eso. Una expresión que le haga sentido, porque precisamente la externalización implica darle al problema una entidad propia, separada de la persona. Intenciones no son las intenciones de la persona. Y hacer una especie de contraste, ¿no? Entre lo que tú quieres para ti, lo que tú piensas para ti, lo que tú deseas para ti, y lo que el problema quiere para ti y desea para ti, ¿no? Por ejemplo, César, un clásico suele ser, viene la persona y te dice, buen día, vengo porque soy depresivo. Uh -huh. Ahí podemos, digamos, intervenir ya en esa presentación de la persona que se presenta como que es depresivo. Sí, claro. Pero por eso tú empiezas a hablar de la depresión en tercera persona, Ok, ¿sí? buenísimo. Este, entonces, esa depresión, ¿cómo te das cuenta cuando viene a ti? ¿Cómo te convence de que le hagas caso? ¿Qué trucos usa la depresión? Ya no hablas de tú como el depresivo. Bueno, y cuando tú estás depresivo, ¿qué haces, no? Oye, ¿y qué te llevó a ponerte depresivo? ¿Cuál es tu historia eh, trágica, ¿no? De crianza trágica que te ha llevado a este estado de depresión. Estaríamos hablando de la persona y de la depresión como parte de su identidad, ¿sí? Estaríamos Claro, internalizando el problema en lugar de externalizando. ahí Tenemos que hablar de está, la depresión. claro, ahí está la suavidad, por decir así, del terapeuta de no arrancarle, de desgarrar el tema de golpe, sino paulatinamente ir haciendo que se vaya despegando para que pueda estar la persona y la depresión separada. Sí, porque, claro, te puede parecer un poco extraño esa forma de hablar. Por eso tenemos que estar muy conectados con cómo lo va llevando, un poco conectados al feedback. Y a veces tenemos que suavemente recular, ¿no? A veces cuando no parece aceptable para la persona. Como diría Tom Anderson, ¿no? Que es de otro enfoque. Tom Anderson es de los equipos reflexivos, ¿no? Una variante de la terapia postmoderna. A veces nosotros hablamos de cosas que están un poco ya alejadas del relato de la persona, por eso es que lo siente extraño.
Entonces tenemos que volver a hablar de cosas que sean más cercanas a su experiencia. Eh, pero claro, con práctica, con cuidado, es un poco más, poco probable que la persona lo sienta extraño, sobre todo si le pedimos a ella que lo bautice, ¿sí? Que lo bautice. Entonces, al bautizarlo, ya de por sí sabemos, se bautiza a alguien que no es uno mismo. Se le pone un nombre a alguien o a algo que no es uno mismo. Entonces, allí ya se puede empezar a hablar de ese alguien. Como digo, el malo de la película, y ahí tenemos que jugar a hacer el contraste entre lo que el problema quiere y lo que tú quieres. Lo que el problema ha planeado para ti y cómo eso concuerda, ¿no? O discuerda con lo que tú quieres para ti. ¿Cuáles son las intenciones del problema? ¿Cuáles son tus intenciones? Y así. Y luego buscar momentos donde esta persona le ha hecho el alto al problema, ¿no? Así como podemos hacer un contraste entre las mañas, las técnicas del problema, también podemos hacer resaltar las técnicas, el conocimiento de la persona para hacerle el alto al problema. Y ahí estamos nuevamente hablando de historias que a su vez se pueden historiar. ¿Dónde aprendiste, cómo aprendiste que hacer eso podía ser útil para poner en jaque al problema? ¿Me puedes contar una historia que me ayude a entender cómo aprendiste eso? Y abrimos una nueva historia, pero esta es de competencia. Una historia de agencia personal, de saber agenciárselas. No, no es una historia de fracaso, de patología. Más o menos por ahí va la cosa. ¿Sí? No sé si tienen Excelente, algunas... César. ¿Te parece si le preguntamos a los alumnos que hoy rinden algunos, si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre la terapia? ¿Te Claro. parece, César? Sí, sí, encantado. Ivonne, Gladys, Paula, ¿alguna pregunta? Belén. Buenas, a mí me gustaría saber con respecto a la noción del hombre, de la persona, cómo es tomado, digamos, qué considera la terapia narrativa que es una persona, y si se lo llama cliente o cómo es considerado, digamos, consultante. Ya. A ver, voy a tratar de responderte un poquito haciendo una comparación o hablando de una comparación que se suele hacer, ¿no? Muchas personas dicen, trabaja un narrativo, dicen, yo no le encuentro muchas diferencias o en todo caso me parece muy similar a lo que hace un terapeuta centrado en la persona, rogeriano, un humanista, ¿no? Puede que sí, ¿no? Puede que sí, aunque en realidad si miramos con un poco más de detalle sí vamos a encontrar diferencias que hacen la diferencia. Pero la diferencia principal está en que los narrativos no creemos en que exista, por ejemplo, una identidad, una esencia. Por eso es postestructuralismo, ¿no? No hay estructuras internas, ¿sí? No hay una esencia. Los rogerianos sí creen que el ser humano es bueno por naturaleza, tiene una tendencia a la actualización, a poder utilizar, pues, sus recursos y sus potencialidades, ¿no? Y que con eh, este potencial de todo ser humano se puede trasciende. En la narrativa no hay ninguna creencia sobre eso. Entonces, para la narrativa, las personas son seres sociales, seres que relatan, que conversan, que hacen historias, seres relacionales. No hay una esencia. No hay una esencia. En ese sentido, no sé si White estaría de acuerdo conmigo, pero me parece a mí, ¿no? Hay mucha coincidencia con una visión marxista del ser humano, ¿no? No comunista, sino marxista. Por eso es que hay algunos colegas de otras perspectivas, sistémicas sobre todo, que dicen, pero los narrativos no dicen nada nuevo, empezando por el propio Salvador Minuchin, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que están diciendo? Porque eso ya lo dijo Marx.
Bueno, está bien, pero no lo dijo exactamente así tampoco, ¿no? Hay una coincidencia en cuanto a que somos seres sociales, no tenemos una esencia y que no podemos vivir al margen del contexto social, relacional y lingüístico. Entonces, por ahí creo que va la comprensión. ¿Sí? No sé si eso aclara las cosas igual. Buenísimo. Buenísimo porque Sí, sí, sí. en el primer bloque fuimos humanistas y que hayas hecho esta conexión me parece fantástico. Pero bueno, es la riqueza de tu recorrido, César. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar, no me quedó muy claro lo que es para mí una noción central que es bautizar, o sea, es focalizar el problema, obviamente desde la perspectiva del autor, del coautor, no, El del autor cliente. sería del cliente. Sí, el problema tiene que ser descrito desde la perspectiva de la persona, sin ningún criterio preestablecido, ¿ya? O sea, no vamos a buscar síntomas y signos para ver qué tipo de patología aplicable al CIE-10 o al DSM-5 corresponde. No. Aquí esos criterios psicopatológicos están dejados de lado porque son simplemente metáforas. Todo es metáfora en realidad, ¿no? Pero esas son metáforas con mucho poder precisamente por el prestigio que se les ha atribuido, ¿sí? Y son completamente estructuralistas. O sea, pensar que existe, por ejemplo, la neurosis o que existe el trastorno bipolar como entidades ontológicas es algo difícil de aceptar para un narrativo. Lo que existe son experiencias concretas, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos, con esta curiosidad de la que veníamos hablando, conversar con una persona que nos cuente qué es lo que pasa, ¿sí? Lo contextualizamos, porque dentro, por ejemplo, del mapa de externalización, que es uno de los mapas narrativos que se usan, se pregunta, ¿qué cosas tienen que estar ocurriendo a tu alrededor para que esta cosa aparezca? ¿Cómo afecta tu vida en diferentes áreas? Entonces, ¿cómo lo podríamos nombrar? Incluso hay algunos que preguntan, si tuviera una forma, ¿qué forma tendría? Si tuviera un color, ¿qué color tendría? Entonces, la idea es que se entienda que eso existe en el lenguaje, que lo que existen en la vida de las personas son experiencias. Hay personas que pueden estar tristes, hay personas que pueden escuchar voces, hay personas que sienten la angustia de tener que lavarse las manos 40 veces cada vez que tocan algo. Eso es una experiencia, ¿sí? Pero lo que eso significa, lo que eso se supone que representa, aquello a lo que se supone que eso pertenece, si es que es parte de una enfermedad existente, eso ya está en el mero lenguaje. ¿Mm? Y repito, hay lenguajes, hay historias que son bien fuertes porque se les ha otorgado mucha credibilidad. Entonces, nosotros queremos contextualizar, tanto en la vida como en el lenguaje, lo que le pasa a la persona, el problema de la que la persona habla, y a partir de allí darle una forma. Y a partir de allí otorgarle a ese problema que está en el lenguaje, principalmente, intencionalidad y hacer esa separación entre sujeto y problema. Y había algo que me estaba olvidando y que hubiera sido un pecado no decir. La máxima narrativa es la persona no es el problema es el problema. Sí, no haber dicho eso, al menos de mi parte, en esta reunión hubiera sido terrible. La persona no César, es el problema. Sí. ya estamos en hora. Genial, me parece que queda esta idea para cerrar. Yo te quería agradecer. Hay muchas celebridades dentro del ámbito académico que reconocen la importancia de transmitir el conocimiento, digamos, de manera simple para que esté al alcance de todos, y me parece que vos cumplís esto con toda tu persona cada vez. Yo no te conocía, esta es la segunda vez que te escucho y estoy maravillada con tu forma de transmitir las cosas de manera tan práctica y clara, y al mismo tiempo por todo tu recorrido se nota que has leído mucho y al mismo tiempo lo transmitís todo con muchísima humildad. Y yo como estudiante te estoy sumamente agradecida y espero que los chicos también sepan apreciarlo. Es un gusto escucharte.
Bueno, muchas gracias por sus palabras, por su atención. Yo estoy muy agradecido también con este espacio que Ilse y ustedes me han dado. Y bueno, espero que en otra ocasión podamos seguir conversando sobre esto porque ayudar a las personas es fascinante, ¿no? Y bueno, eh, los invito cordialmente a leer lo que puedan sobre narrativa porque es otro mundo, es otra mirada, ¿no? Es otra mirada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.